Buenos días, profe. A mí me tocó el tema de la solución pacífica de las controversias internacionales. Para esto mi noticia la saqué de El Tiempo, publicada el 5 de febrero del 2019, con el título El Papa estaría dispuesto a mediar en Venezuela si se lo pide Guaidó. El Papa Francisco dijo este martes que el Vaticano estaría dispuesto a mediar en Venezuela si se lo pidiera tanto el gobierno como la oposición, pero primero hay que intentar buscar un acercamiento de sus posiciones. El presidente Nicolás Maduro cree que el Papa Francisco puede ser una de sus últimas esperanzas para intentar mantenerse en el poder. El líder bolivariano trató de ganar tiempo enviando una carta a Roma en la que pide que el Vaticano vuelva a ejercer como mediador en un proceso de diálogo. Nicolás Maduro aseguró que él está al servicio de la causa de Cristo, esto haciendo referencia con el conflicto que existe entre los obispos venezolanos y el Papa Francisco. Mientras que el líder católico mencionó que las condiciones iniciales son claras, que ambas partes lo pidan, y ellos estarían siempre dispuestos a ser mediadores. Una condición en la que los países deben pensar antes de pedir una facilitación o la presencia de un observador o una mediación es que ambas partes pidan una mediación, siempre ambas partes. Parece en cualquier caso complicado que el Vaticano vaya a prestarse de nuevo a este juego si no hay garantías de que Maduro realmente esté dispuesto a propiciar una transición política. Siguiendo con esto, es precisamente el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, el hombre clave en el papel que el Vaticano pueda jugar en Venezuela, puesto que él conoce bien, ya que fue un embajador apostólico en Caracas antes de que el Papa lo llamara para convertirlo en su mano derecha. Su tradicional posición de neutralidad ha llevado al Vaticano a no pronunciarse directamente sobre Guaidó, aunque la semana pasada emitió una nota en que mostraba su apoyo a todos los esfuerzos que permitan ahorrar ulterior sufrimiento a la población. Luego el Papa abogó por una solución justa y pacífica y reconoció su temor a que el conflicto derive en un derramamiento de sangre global. Pues ahora bien, para el marco teórico, me voy a basar en la lectura de Diez de Velasco, que es del 2013, que son los procedimientos de aplicación de las normas internacionales a la solución pacífica de las controversias internacionales, analizando los medios de arreglo diplomático y el arbitraje. Como ideas generales debemos tener en cuenta que hay a veces que se crean tensiones cuya prolongación puede poner incluso en peligro el mantenimiento de la paz entre los estados. Las causas que están en el origen de las crisis internacionales pueden ser de ámbito político, social, económico y de territorio. En las crisis internacionales existen tres momentos específicos. El primero es el conocido por citación, donde la crisis no se ha producido aún, pero está latente. El segundo momento es el de la noción del conflicto, que es una discrepancia entre sujetos del derecho del Estado y que puede actuar contra otro Estado. Y el último momento es el de controversia o diferencia, que una de las dos partes en la misma hace valer frente a la otra pretensiones opuestas. Los tres momentos no se dan siempre de forma necesaria y la solución pacífica puede darse en cualquiera de estos tres momentos. Ahora bien, debemos tener claro el concepto de diferencia que el Tribunal de Justicia Internacional nos dice que es una diferencia en un desacuerdo sobre un punto de derecho o de hecho, una contradicción de tesis jurídica o de intereses entre dos personas. Para esto, el derecho internacional actual tiene como concepto que se puede catalogar diferencia en tres momentos, en tres características. El primero es que las personas a que se refieren tienen que ser sujetos del ordenamiento internacional y preferentemente se dan las diferencias entre estados. El segundo es que la diferencia supone una discrepancia entre las partes en la misma que se refieren, no propiamente jurídicas.
Y el tercero es: para que exista una diferencia internacional hace falta que la misma haya sido fijada por las partes mediante conversaciones directas o actos unilaterales. Ya, la diferencia surge cuando un sujeto internacional hace valer ante otro una reclamación concreta basada en un incumplimiento de una obligación y la parte a la que va dirigida la rechaza. El Tribunal Internacional de Justicia estableció que para la existencia de una diferencia hay que demostrar que la reclamación de una de las partes se enfrenta al rechazo manifiesto de la otra. También Díez de Velasco nos dice que hay unas clases de diferencia. Entonces hay las diferencias jurídicas y las diferencias políticas. Las diferencias jurídicas son las que pueden ser solucionadas aplicando el derecho vigente, mientras que las políticas son basadas en una pretensión cuya solución requiere una modificación del derecho vigente. También, en otras palabras, son las jurídicas son las que son las normas cuando se usa la aplicación de una de ellas, y las políticas cuando hay intereses de por medio, hay el poder. Ya, los medios de soluciones de las diferencias. La obligación de resolver las diferencias por medios pacíficos es reciente dentro del derecho internacional. La Sociedad de Naciones nos dice que se compromete a no recurrir a la guerra contra otro miembro de la misma Sociedad de Naciones. La seguida en este manual distingue los medios diplomáticos y los medios jurídicos de soluciones. Entonces, nos dice que la característica principal de los medios llamados diplomáticos es que su función es facilitar la solución por medio del acuerdo entre los estados interesados, mientras que los medios jurídicos son el arbitraje y el arreglo judicial, lo que supone someterse voluntariamente a un órgano judicial. Mientras que los medios jurídicos son el arbitraje y el arreglo judicial, lo que supone someterse voluntariamente las partes a un órgano judicial. Dentro de esto hay los medios llamados diplomáticos, que son las negociaciones diplomáticas y los buenos oficios y la mediación, que las negociaciones diplomáticas consiste en el entendimiento directo de las partes en una diferencia para llegar a un acuerdo entre las mismas. Y los buenos oficios y la mediación. La característica principal de estas dos instituciones jurídicas es la intervención en el arreglo de la diferencia de un tercer sujeto internacional. En la mediación, por el contrario de los buenos oficios, el mediador interviene no solo intentando poner de acuerdo a las partes, sino también proponiéndoles una solución. Y también, por último, existe la investigación internacional. Bueno, mi análisis de esta noticia y del marco teórico, primero es que esta diferencia internacional, esta crisis internacional, es de carácter político, porque se está poniendo intereses de por medio y el poder, que Maduro aún quiere seguir en Venezuela, liderando Venezuela, ser su mandatario. Segundo, en la noticia se recalca que se trata de dar solución a este conflicto por medio de una solución pacífica establecida en la Carta de la ONU, que se debe optar por esto ya que está siendo puesta en peligro la seguridad del país, y como ya vimos antes en el marco teórico, se debe dar soluciones inmediatas para no poner en riesgo la seguridad del país. Entonces, por medio de los medios llamados diplomáticos, que son las negociaciones diplomáticas y los buenos oficios, se debe dar solución a este conflicto. También cabe decir que el Vaticano usa la diplomacia para pedir una solución justa y pacífica para Venezuela, ya que la religión en Venezuela no está actuando de esa manera, ya que apoyan abiertamente las manifestaciones en contra de Maduro. Entonces, bien, aquí el Papa ejerce un rol muy importante, ya que aquí se va a solucionar mediante buenos oficios las diferencias que existe internamente entre Guaidó y Maduro. Entonces, el Papa está haciendo, mediante buenos oficios,
está tratando de solucionar pacíficamente este conflicto mediante diálogos entre las tres personas mencionadas. Retomando lo antes dicho, tal vez si llegan a conversar ambas partes, se podría llegar al tercer punto de las soluciones diplomáticas, que sería la negociación, en la que interviene un tercero, se rompe el hielo, hay un acercamiento y este da una solución para resolver el conflicto. Gracias, profe.